¿vale? El contenido de fósforo bastante alto, el fósforo, porque se encuentra una fracción muy importante inmovilizada, ¿no? Y luego, pues, una relación carbono-hidrógeno que estaba un poquito baja. Ese era el extracto saturado, no teníamos problemas reales de salinidad en el sustrato con los valores esos, y esos son tanto aniones como cationes. Y luego, un detalle importante, los cationes de cambio. Los cationes de cambio son un parámetro muy importante porque son realmente el reservorio que tiene el sustrato para suministrar nutrientes a la planta a medio y largo plazo. Y es muy importante las relaciones catiónicas que hay entre esas concentraciones de los diferentes cationes en el complejo de cambio. Esas relaciones catiónicas pueden hacer que, teniendo cantidad suficiente de un determinado nutriente, la planta no lo llegue a absorber. Esas eran las relaciones catiónicas, y fijaros, quiero que os fijéis, le he puesto una flechita en rojo indicando el comportamiento de las distintas relaciones, que en algunos casos era bastante mala. Bien, ¿qué obtuvimos como consecuencia de la evolución en la aplicación de una estrategia y otra? Pues mirar como primer parámetro de calidad edáfica el contenido de materia orgánica. Nos encontramos con que en el tratamiento con Moselle, como podéis comprobar, había diferencias significativas con respecto al tratamiento estándar, en el sentido de que había aumentado el contenido de materia orgánica a lo largo del ciclo de cultivo. ¿De acuerdo? No sé si os habéis dado cuenta, aunque el tratamiento sea más complejo en el calendario de aplicaciones, una de las cosas que llama mucho la atención es que la cantidad de fertilizante aportada es muchísimo menor con respecto a las cantidades aportadas con la estrategia estándar. Eso es una consideración importante. Nos encontramos con un incremento del 0,3% en materia orgánica en el tratamiento con Moselle, que puede parecer muy poquito, pero que cuando extrapolamos a una hectárea, pues estamos hablando de una cantidad considerable de carbono orgánico que estamos aportando a ese sustrato o a ese suelo. Con el nitrógeno pasaba exactamente igual, es decir, en el tratamiento estándar se producía una disminución del inicio con respecto al final del ciclo de cultivo, y en el tratamiento con Moselle pues también se incrementó ese contenido de nitrógeno total, presentando diferencias significativas con respecto al estándar, bastante importantes. Y en el fósforo un tanto de lo mismo, es decir, nos encontramos con que también se produjo un aumento con respecto al de inicio del ciclo de cultivo y en el estándar una disminución, y con unas diferencias significativas bastante importantes. Y para mí este parámetro, que es importantísimo a la hora de definir el aumento en la calidad edáfica, es decir, ¿qué le estaba pasando al complejo de cambio, a la capacidad de intercambio catiónico, que digamos que es el reservorio nutricional que tiene nuestro suelo? Pues efectivamente que, aunque en ambos casos aumentó bastante más, con diferencias significativas en el tratamiento con Moselle, con lo cual la capacidad de aumentar el reservorio se puso de manifiesto. Ese enriquecimiento pues se tradujo en esos cálculos que hicimos extrapolados a hectáreas de cada uno de los nutrientes que podéis ver ahí. Y también, cuestión muy importante, lo que vimos es que en el tratamiento con Moselle se empezaban a corregir y mejoraron muchas de las relaciones catiónicas de ese complejo de cambio, lo cual es muy importante para optimizar todavía más la nutrición. Ahí veis el comportamiento de los iones solubles en la pasta saturada, en la solución del suelo, y ahí no había realmente diferencias significativas e importantes entre un tratamiento y otro tratamiento. Bien, y estas gráficas también son muy interesantes, porque vemos perfectamente la evolución del contenido en nitrato en la solución del suelo, inicio, final y de potasio. Y en tratamiento con Moselle, como podéis comprobar, se produjo una drástica disminución. Ahora la pregunta es, ¿esa disminución luego se tradujo en que había una carencia de esos elementos en el cultivo? Es decir, ¿se mermó la producción? ¿Disminuyó la calidad del fruto? Ahora lo veréis. Bueno, antes de pasar precisamente al comportamiento de las soluciones nutritivas, os dejo claras las ideas que se sacaron precisamente
del estudio de la evolución en el suelo, ¿no? Básicamente uno, que yo creo que es el más interesante, efectivamente, aportando menos fertilizantes, se consiguió un aumento de la calidad edáfica. O sea, estábamos mejorando el suelo aportando una menor cantidad de fertilizante. Y esa calidad edáfica, pues, se manifestaba con los mejores valores en el contenido en materia orgánica, en nitrógeno total, en la capacidad de intercambio catiónico y en fósforo. Bien, mirad, aquí tenéis la evolución, que también es bastante interesante, en cuanto a los valores de concentración de diferentes variables en la solución nutritiva y en las ondas de succión en ambas estrategias, ¿vale? En verde Cosmocel, en línea discontinua son las ondas de succión y en línea continua la solución nutritiva. También llama muchísimo la atención, si os dais cuenta, los valores de la conductividad eléctrica de la solución del suelo. Los valores de conductividad eléctrica de la solución del suelo pues siempre se mantuvieron bastante por debajo en la estrategia Cosmocel frente a la estándar. Claro, evidentemente eso luego se traducía en ¿qué? Pues como va a haber una menor lisiviación de nutrientes de determinados elementos, pues nos encontrábamos que en zonas profundas se estaban percolando y perdiendo menos nutrientes, y eso es lo que estaban recogiendo las ondas de succión, porque en el tratamiento estándar sí que aumentaban bastante más las concentraciones. Aquí veis precisamente la evolución de los nitratos, que es bastante importante, con valores en la estrategia estándar, y como se recoge en muchos trabajos bibliográficos y ensayos que se han hecho en la zona, pues que rondaban los 10 miliequivalentes o los 10 milimoles, ¿vale? Litros, y sin embargo en la estrategia Cosmocel en verde, pues nos encontramos con un rango de valores bastante más bajo, es decir, estábamos siempre en torno a los 2 milimoles litros. Eso se traducía que luego evidentemente las concentraciones de esos iones en las ondas de succión también eran relativamente menores. Aquí veis también datos, no os presentamos todos los datos, pues si no me tiraría aquí comentando el ensayo bastante tiempo, pero el dato del comportamiento frente a plagas, ¿no? Ahí vimos el comportamiento de los dos tratamientos, Cosmocel azul y el estándar en rojo, ¿vale? De los individuos encontrados por hoja, por ejemplo, en mosca blanca, de trips, comparando los dos tratamientos, de minador, de tuta. Se hizo un estudio también bastante exhaustivo por la compañera que realiza precisamente el control biológico allí en la finca experimental, y de oidio, ¿vale? Bien, después de todo esto, la pregunta importante. Hemos visto una disminución en la aplicación de fertilizantes. Hemos visto un aumento en la calidad edáfica. Hemos visto que se rondaba el límite inferior, o sea, la optimización muy grande en el tema de la concentración de nutrientes disponibles, fundamentalmente nitrato y potasio. Pero claro, la pregunta era, ¿luego realmente esto llegó a afectar de alguna manera a lo que es la producción y calidad de frutos? Pues aquí podéis ver los datos, es decir, fundamentalmente lo que se obtuvo fue un peso medio de fruto comercial con diferencias significativas en tratamiento Cosmocel. Fue superior, ¿vale? Se obtenía más cantidad de primera categoría, como podéis ver, aunque no había diferencias significativas, y de segunda, pero repito, en lo que es el peso medio de fruto sí que hubo diferencias significativas e importantes de 122, un peso medio de 122,5 gramos fruto frente a 103,9 en la estrategia estándar. En cuanto a la distribución de calibres, los podéis ver ahí. También hubo diferencias significativas e importantes, es decir, calibre G se obtuvieron diferencias significativas en tratamiento Cosmocel, casi duplicando el valor del tratamiento estándar, ¿vale? Y en el calibre M, pues como es obvio, hubo una mayor diferencia significativa en favor del tratamiento estándar. Es decir, se estaban obteniendo frutos de mayor calibre. Aquí veis la comparativa de los dos tratamientos en distribución de calibre, ¿de acuerdo? Se llegaron a obtener frutos de doble G en el tratamiento Cosmocel. Y aquí veis la producción no comercial de ambos tratamientos, es decir, también se estuvieron viendo los diferentes factores que podían afectar a esa producción no comercial.
Bueno, en calidad, os lo digo muy rápidamente, se hicieron medidas morfométricas, se hizo color, se hizo firmeza y se hizo una clasificación de frutos. Perdonadme, se hicieron 4 repeticiones por tratamiento, cogiendo 10 frutos por réplica, es decir, que aseguramos un poco la homogeneidad muestral y que no hubiera desviaciones importantes debido a la poca muestra que se pudiera coger. Y también se valoraron parámetros internos como la acidez, grados Brix y el pH, ¿vale? De la misma manera. Bueno, aquí tenéis los datos. Esto es interesante. Obtuvimos lo mismo en calidad. Es decir, cuando hacíamos la evaluación, obteníamos diferencias significativas e importantes entre tratamiento con Moselle y tratamiento estándar, que ya evidentemente no lo había dado ese dato la producción, ¿vale? Pero llamaba también la atención un fenómeno importante, y es que nos encontrábamos con que el espesor de pared en los frutos del tratamiento con Moselle fue superior. Es decir, la jugosidad era la misma, pero el espesor era mayor, con lo cual está claro lo que estaba pasando con esos frutos. De tamaños parecidos nos encontrábamos con frutos que tenían una mayor carnosidad. Ahí tenemos la evolución de grado Brix, que fue parecida en ambos tratamientos. Veis 3 valores por, pero fue porque además no son los que se estudiaran puntualmente, sino que se vio un poco la evolución de esa calidad cuando se sometía a conservación en cámara frigorífica y luego a temperatura ambiente, simulando un poco las condiciones comerciales, no de un lineal. En la acidez exactamente igual, el comportamiento de ambos tratamientos era muy parecido. Y en la firmeza, con valores ligeramente superiores, pero sin diferencias significativas en tratamiento con Moselle. Pero sí nos llamó la atención un parámetro que hicimos, que yo creo que es bastante interesante a la hora de evaluar una post cosecha, con el aparatito ese que estáis viendo ahí, que se llama Checkpoint, que lo que hace es medir un poco la tasa de liberación de CO2 de los frutos. Para eso hicimos la construcción de esos botecitos que estáis viendo ahí, que tienen una junta especial para poder inyectar la aguja que lleva el medidor, y llamaba la atención bastante la gráfica que estáis viendo aquí, y es que en las primeras horas la tasa de liberación de CO2 era parecida, pero a medida que aumentaba el tiempo, la tasa de liberación de CO2 en el tratamiento estándar era muchísimo mayor. ¿Eso que estaba indicándonos? Pues que evidentemente en esa post cosecha del fruto del tratamiento estándar, la madurez se estaba acelerando frente al tratamiento con Moselle. Bueno, ya finalmente os digo las conclusiones fundamentales de este trabajo, que os lo he enseñado aquí con ligeras pinceladas porque es bastante más extenso, pero que bueno, en principio se demuestra que no por más aporte de fertilizantes se obtienen mejores resultados en los cultivos. Hubo un menor aporte de sales con estrategia con Moselle, produciendo eso